Un cordial saludo para todos los que están viendo este video en esta hora. Vamos a grabar 40 o 50 videos acerca de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. La primera serie va a ser 10 videos acerca de la santa ley de Dios. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la santa ley de Dios? En esta hora, el tema que tenemos es la naturaleza y la eternidad de la ley de Dios. Vamos a empezar con el Salmo capítulo 89, versículo 14, que dice así: Justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es muy interesante saber que el asiento del trono de Dios tiene un fundamento. Y la Biblia dice que ese fundamento es la justicia, el juicio y la verdad. Ahora bien, si Dios es la verdad, su asiento no puede estar hablando solamente de Dios, porque Dios no puede estar sentado encima de Dios. Pero el Salmo 119, versículo 142, la Biblia dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces, si el asiento del trono de Dios es verdad, quiere decir que significa que es la ley de Dios el asiento de su trono. Ahora bien, dice también que el asiento del trono de Dios es justicia y es juicio. Analicen bien que Santiago capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice que debemos de hablar y de actuar como lo que hemos de ser juzgado por la ley de la libertad. Entonces la ley también simboliza juicio. Es el código que Dios tiene para juzgar a todos los seres humanos. Por eso es que en el lugar santísimo del santuario celestial, en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Era en el único lugar donde Dios manifestaba su presencia, su gloria, la famosa Shekinah. Allí en ese lugar estaban 2 querubines, símbolo de que ellos estaban rodeando el trono de Dios. Ese arca simbolizaba el trono de Dios. Podíamos entonces afirmar que la ley de Dios es el fundamento del trono de Dios, es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Ahora bien, ¿sobre qué principios están basados estos mandamientos? O digamos así, no sobre qué principios, sino sobre qué principios. ¿Qué principio fundamental? Ahora bien, noten que la Biblia dice que Dios es amor. Y si la ley de Dios es el fundamento de su trono, la ley debe estar fundamentada también sobre el amor. El libro de Mateo, capítulo 22, versículo 28, Jesús resume los mandamientos de la siguiente forma, diciendo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesús: de estos 2 mandamientos depende toda la ley. El texto no está diciendo que estos 2 mandamientos reemplaza toda la ley, sino que depende toda la ley. En otras palabras, el resto de los mandamientos, de preceptos que hay en la Biblia se desprenden de estos 2 grandes mandamientos, del amor hacia Dios y el amor al prójimo. Entonces, la ley de Dios está fundamentada sobre el amor. ¿Por qué está fundamentada sobre el amor? Si tú amas a Dios, no vas a tener otros dioses, no vas a adorar imágenes, no vas a tomar su nombre en vano y vas a guardar su día santo, que es el sábado, el día de reposo.
Y si amas al prójimo, no lo robarás, no lo matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no le vas a codiciar, no vas a adulterar, porque ahí afectas al prójimo de tu esposa, y honrará a tu padre y a tu madre, que también son tu prójimo. Entonces, aquí miramos que la esencia de la ley de Dios es el amor. Ahora, ¿qué más la Biblia nos enseña acerca de la ley de Dios? Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios: a la verdad, la ley es santa, justa y buena. Esas cualidades son únicas de Dios, porque Dios es el único santo. Isaías capítulo 6, el profeta le llama: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. En el libro de Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aun uno, solamente Dios es justo en su estándar. El joven rico le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios, el que habita en los cielos. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdad. Y la Biblia dice que la ley tiene las mismas características de Dios: santo, justo y bueno. La ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. La ley es santa porque Dios es santo. La ley es justa porque Dios es justo. La ley es buena porque Dios es bueno. En otras palabras, la ley ha procedido de Dios, no de Moisés, no de Israel, no de los patriarcas, de ningún fariseo. Ahora noten los siguientes textos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al 13. Yo te aconsejo que cada vez que vea uno de estos videos, tomes un lapicero y escriba los textos que vamos a dictar aquí y lo puedas estudiar detenidamente en tu casa. Ahora bien, Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 y 13. Éxodos capítulo 31, versículo 18. Y Éxodos capítulo 32, versículos 16 y 18. Esos textos coinciden y tienen una expresión en común en cuanto a la ley de Dios. La Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Por ejemplo, Éxodos capítulo 32, versículo 18, la Biblia dice que las tablas eran grabaduras de Dios, grabadas en fuego con el dedo de Dios. Aquí analizamos que el único lugar en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la que Dios escribe, tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios se toma el trabajo de escribir los 10 mandamientos? Porque tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su gobierno, con su trono. Es algo importantísimo para nosotros. Ahora bien, muchas personas dicen que la ley de Dios vino a existir fue en el Sinaí, porque era un pacto que Dios hizo entre Israel y él. O sea, entre Dios e Israel. Y alegan que solamente esa ley fue para Israel, que no existió antes, ni tampoco existe después, fue clavada en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a mirar tres evidencias bíblicas que nos indican que la ley de Dios existía antes del Sinaí. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13, la Biblia dice que Dios mandó a cumplir el pacto, pronunció el pacto con Israel y les mandó a cumplir ese pacto al pueblo de Israel.
En otras palabras, el pacto aquí habla de los 10 mandamientos. Ahora bien, nota ahora lo que dice el libro de Oseas, capítulo 6, el versículo 7, la primera evidencia de que la ley existía antes del Sinaí. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y prevaricaron contra mí. El profeta está diciendo que los israelitas hicieron como Adán, traspasar el pacto, o sea, violar la ley de Dios y prevaricar contra Dios. El primero que pecó fue Satanás, pero el primer ser humano que pecó fue Adán, en violar la ley de Dios. Por eso es que Romanos capítulo 5, versículo 12, habla de desobediencia. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, de manera que el pecado pasó a todos los hombres y por eso todos los hombres tienen que morir. Adán y Eva fueron los primeros en desobedecer los mandamientos de Dios, simbolizados allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Otra evidencia que nos muestra que la ley existía antes del Sinaí, lo miramos en el patriarca Abraham, 3 generaciones antes de existir la nación judía, el pueblo de Israel. Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis capítulo 26, versículo 5. La Biblia dice: y Abraham escuchó mi voz, obedeció mi mandato, mis leyes, mis preceptos y mis estatutos. La Biblia dice que Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció el precepto de Dios, obedeció las leyes de Dios y los estatutos. Es interesante que esa expresión es la que nosotros encontramos en el Pentateuco después que Israel está en el desierto. Tiene que ver, estatutos y decretos tiene que ver con las leyes ceremoniales y los mandamientos dictados en el monte de Sinaí. Esto existía antes del monte de Sinaí, porque las dos cosas vienen juntas. Tanto la gracia se manifestó en el Edén como existía la ley en el Edén. O sea, Dios estableció que un cordero debía morir por el pecador cuando el hombre violó la santa ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero como Dios no permitió que el ser humano muriera inmediatamente, entonces un cordero murió en lugar del pecador. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso Abraham, a pesar de que no existía una ley escrita en piedra, ni existía un libro de la ley acerca de los sacrificios, él sacrificaba un cordero, porque sabía que debía hacer eso para ser perdonado de sus pecados, y al mismo tiempo obedecía los 10 mandamientos. Ahora bien, el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, y Romanos capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice, el apóstol dice: yo no conocí el pecado sino por medio de la ley, porque no supiera que la codicia fuera pecado, si la ley no dijera no codiciarás. Y el versículo 20 dice: ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo sabía Adán y Eva que habían pecado? Sencillamente habían desobedecido, habían violado la ley de Dios. Y la ley es la que nos muestra el pecado. Nos muestra el pecado porque es un instrumento del Espíritu Santo, ya que la Biblia dice en el libro de Juan 16 que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y como la ley es espiritual, como dice Romanos 7:14, la ley es espiritual, mas yo soy carnal.
Cuando yo vivo en la carne, no me puedo sujetar a la ley de Dios. No puedo comprender, no puedo entender la voluntad de Dios. Además, no puedo reconocer que soy un pecador, pero cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, a través de sus mandamientos, me muestra qué es pecado y eso me lleva al arrepentimiento y a la conversión. Ahora bien, entonces muchas personas dicen que la ley no existía porque no estaba escrita en tablas de piedra. Pero vamos a mirar que la Biblia le llama, la ley antes del Sinaí le llama la ley natural. ¿Por qué le llama la ley natural? Romanos capítulo 2 versículo 14 dice que la ley estaba de manera natural en el ser humano porque estaba escrita en la mente y en el corazón del ser humano. Nota lo que dice la palabra de Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose o excusándose en sus pensamientos unos a otros. Ahora bien, ¿por qué la Biblia dice que la ley estaba escrita en la mente y el corazón y que la persona se excusaba o se acusaba? Claro, de manera innata, cada ser humano que nacía antes del Sinaí tenía conocimiento de la ley de Dios, porque no existía hoy tantas creencias, no existía la adoración en domingo como existe hoy día, sino que las generaciones que existían eran pocas y entre ellos de generación en generación de manera oral se hablaban de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso se llama la ley natural. La misma conciencia de ello testificaba cuando pecaban. Cuando una persona violaba la ley de Dios, cualquier mandamiento que quebrantaba, él sabía que había pecado. Solo que algunos no se arrepentían, como el caso de Caín y de su generación. Pero la Biblia dice que su misma conciencia los acusaba o los excusaba. Quiere decir, el que era fiel no tenía que estar acusado, sino excusado delante de Dios. Porque el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice que no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley. O sea, cuando tú eres un hacedor de la ley, eres un obediente de los 10 mandamientos, la ley no tiene de qué condenarte. Eso significa estar bajo la gracia, bajo la bendición de Dios. Ahora bien, hay personas que dicen que la ley no existía en el cielo, que esa era una gran mentira. Pero usemos la lógica aquí. Primera de Juan 3:4 dice que pecado es desobediencia a la ley de Dios. Y en el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Y segunda de Pedro 2:4 dice que los ángeles habían pecado junto con Satanás en el cielo. Si Satanás peca del principio y la ley de Dios es el fundamento de su trono, ese es el fundamento de su reino, de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y la Biblia dice que él peca desde el principio. Eso dice Ezequiel capítulo 28 versículos 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El siguiente versículo dice: a causa de tu hermosura, de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad y pecaste contra Dios. O sea, en otras palabras, el pecado de Lucifer fue rebelarse en contra de Dios en el cielo, en contra de su gobierno. Él era un mentiroso. La Biblia dice que la ley es la verdad. El Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad.
Y Juan 8:44 dice que el diablo es un mentiroso, es un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Él desde el principio empezó a mentir, a decirle a los ángeles, la ley de Dios no hay necesidad de obedecer esa ley. No necesitamos estar sujetos a una ley, y es lo que dice hoy día a través de las religiones. La ley está clavada en la cruz, la ley era para los judíos. No, querido amigo, la ley es eterna. Existió en el cielo, existió antes del Sinaí y existirá por los siglos de los siglos. Para finalizar, quiero decirte, Dios no creó el pecado, ni creó al diablo, ni creó al pecador. Dios creó a un ser bueno llamado Lucifer, creó a un ser humano justo, perfecto y santo. Pero ellos, en su libertad de elegir, eligieron pecar. Por eso estamos hoy contaminados de pecado. Y Dios quiere limpiarnos de todo pecado. Lo que tú tienes que hacer es ir a Jesucristo, entregarle la vida a Jesús, confesarle como el Señor y el Salvador, y Él perdonará tus pecados, te limpiará de toda maldad. Y desde allí en adelante vivir una vida de obediencia a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.